3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. Se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. ¿Fue una desilusión el gobierno de Onganía después? ¿O fue un error el golpe? No, fue una gran desilusión. Onganía era una buena persona, una persona recta, pero una persona de limitadas luces. Y entonces fue una gran desilusión también. El coronel Ballester, él dice, cuando entramos a la Casa de Gobierno, abrimos la caja fuerte, encontramos todos los gastos reservados y dijimos, ¿para qué habremos sacado a este hombre? Antes de cumplir los 3 años, los muchachos de la jineta le dan el raje a don Arturo Humberto Ilia y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a don Juan Carlos Onganía. El hecho que don Juan Carlos Onganía en la época del enfrentamiento entre azules y colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente distingue. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos cacho de la culpa a todo porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chistes, era una manga de boludo. ¿Para qué le voy a contar? Porque el problema no era que don Ilia era lento. El problema es que los que vinieron después fueron rápidos. Y fuimos derecho para el caramelo, fuimos pero va. El doctor Ilia siempre manifestaba que a él lo voltearon las 20 manzanas que rodean la Casa de Gobierno. Ilia fue un ejemplo de vida. Fue el primer presidente que asumió sin frac. Y los indicadores del gobierno de Ilia, no es que fue bueno porque era un viejito inofensivo, fue bueno porque fue bueno. Bajó el analfabetismo, subió la ocupación, subió el empleo, bajó la deuda externa. O sea, los números del gobierno de Ilia fueron muy buenos. Aunque promulgó la ley del salario mínimo vital y móvil, los sindicatos promovieron un feroz plan de huelgas durante su gobierno. Que haya habido una ley de salario mínimo vital y móvil. Hoy discutís cualquier cosa en materia salarial con una ley que proclamó ese pequeño gobierno de esos 3 años. Durante su gestión, la educación tuvo un peso significativo en el presupuesto nacional. Del 12% en 1963 se alcanzó el 23% 3 años después. En 1964 se puso en marcha el Plan Nacional de Alfabetización con el objetivo de disminuir la tasa de analfabetismo en el país. En 3 años se graduaron 40.000 alumnos de la Universidad de Buenos Aires. El salario real creció un 9,6%. La desocupación pasó del 8,8% del 63 al 5,2% al finalizar su mandato. Que del Producto Bruto Interno, el 40% haya sido distribuido en salario. Es decir, que los trabajadores participaban del Producto Bruto en un 40%. Son cosas demasiado importantes porque históricamente no las vas a encontrar. Apoyó activamente el plan nuclear y la construcción de la primera planta atómica de energía eléctrica. Los líderes mundiales visitaban el país. Tal era el caso del general francés de Gaulle, que brindó un recordado discurso en el Congreso de la Nación. Había una idea de estar en el mundo. Él no quería salir, lo habían invitado muchas veces, pero no quería salir porque siempre decía, no tengo nada que llevar y no me gusta pedir. Durante su presidencia se aprobó la Resolución 2065 de la Asamblea General que reconocía por primera vez una disputa de soberanía entre el Reino Unido y la Argentina. Tanta justicia nos asiste en nuestra legítima reclamación por las Islas Malvinas. Tanta ininterrumpida insistencia confirma nuestro derecho, que así como fuimos escuchados con aprobación por 97 países del mundo, alcanzaremos finalmente la anhelada satisfacción de recuperar esa parte de nuestro territorio. El centro de la política exterior, no porque fuese lo único, fue la 2065, la Asamblea General de Naciones Unidas del año 65, en donde por primera vez se reconoce el estado de nuestro reclamo sobre las islas. En enero del 66 llegó al país el canciller británico Michael Stewart, y con Michael Stewart y Isabel Ortiz se emitió un comunicado de prensa donde las dos partes
se comprometían a continuar las negociaciones sobre las islas. ¿Cuál es la posición del Reino Unido actualmente? El Reino Unido habla de todo menos del tema islas. El reclamo argentino para los británicos no existe. Mal puede decir Gran Bretaña que no existe tal reclamo cuando ellos mismos lo reconocieron en el año 66 con la figura de Stewart. Así que lo que se hizo en aquellos días tiene vigencia hoy, pero absoluta vigencia hoy. Incluso da pie para seguir una serie de negociaciones políticas con Gran Bretaña y diciéndole a Gran Bretaña, señores, ustedes no pueden decir que no existe porque ustedes mismos lo reconocieron. En sus últimos días, Ilia quiso conocer personalmente al gran cantante popular Atahualpa Yupanqui. Ambos habían nacido en Pergamino. Don Atahualpa está en Cerro Colorado. Y don Arturo, con ese modo tan especial que tenía para hablar de la palabra justa y en el momento indicado, dice, pensar que somos los dos de Pergamino y no nos conocemos. Y mi marido le dice, ¿quieren que vamos? Y enseguida se entusiasmó y se preparó la salida para allá. Y entonces cuando llegan, el río estaba crecido y resulta que se le mojó el motor y ya don Arturo vio que entraba agua y con esa calma que tenía siempre don Arturo para todo, sacó los zapatos, sacó las medias, tomó en la mano, abrió la puerta y empezó a cruzar el río para llegar a las casas. De arriba ya venía por la escalera Atahualpa, que había visto la figura inconfundible de don Arturo en esa circunstancia. Y cuando se acerca a la orilla le dice, ¿quién iba a decir que iba a conocer al presidente de la República en medio del río y en patas? Ese encuentro estuvo signado por la simpleza que acompañó al médico toda su vida. La última vez que lo vi fue cuando él estaba internado en el hospital privado. Yo pasaba de casualidad y tuvieron la generosidad de permitirme que lo viera. Ahí lo vi en la cama, sacó la manita y dijo, diga a los amigos que no se preocupen por mí. Y la última vez ya no lo vi más. Con 2 o 3 amigos nos fuimos a Buenos Aires al velatorio de don Arturo. Y estuvimos, lo acompañamos al cementerio y todo con don Arturo. ¿Qué recuerda de esos casi 3 años en el poder? Yo creo que fueron lo menos importante en la vida de mi padre. Se fue del poder sin propiedades a su nombre, ni autos, ni cuentas en el exterior. Se negó a recibir la jubilación que le correspondía como expresidente. Mi padre no le interesó nunca la plata, no fue determinado por la plata, estaba en un plano superior. Era pobrísimo. Una vez, viajando de Buenos Aires a Córdoba, perdió su valijita, una valijita de cuero, de cartón, y adentro tenía un estetoscopio, una botella de coñac o así y un poncho. Y estaba preocupado por el coñac. Un presidente que se va del gobierno no tenía dónde ir a vivir, no tenía casa propia, no tenía nada. Tuvo que ir a vivir a Vicente López, a la casa de un hermano. Usted decía que para su padre la función pública era un servicio, que salió más pobre de lo que entró, que no tenía casa propia, que no tenía auto. ¿Aprendimos algo después de 50 años? Yo creo que no era la función pública un servicio, la vida era un servicio. Y la función pública estaba dentro de la vida. Mi padre, entre otras cosas, fue presidente de la República. ¿Cómo se explica que la sociedad no defendió a un hombre honesto que no negociaba la soberanía de un país? ¿Cómo se entiende que no gozaba de buena prensa una gestión que inauguró 1.500 comedores escolares, 12 nuevos centros médicos y que disminuyó el desempleo y la deuda externa? ¿Qué nos pasó como sociedad? La otra cosa buena me parece que es haber logrado sostener un gobierno institucional con un parlamento en el cual no tenía mayoría. Hoy sabemos que esto no es fácil. El golpe de Estado fue en un año muy particular, ¿no? Se perdieron muchas cosas. No solo la nación perdió un gobierno impecable, sino don Arturo también perdió a mi abuela Silvia. Es un año durísimo. Cuando Ilia cae, la gente fue llevada a descreer en el valor y la importancia de la Constitución. Y cuando vuelve la vida institucional a la República, algunos me preguntaban, pero dígame, doctor, ¿este asunto de la Constitución es bueno? Fíjese usted a qué punto habían debilitado sus valores, reemplazando lo que es
la libertad de las instituciones por la supuesta eficacia de técnicos incompetentes. ¿Y después de 50 años qué aprendimos? A no hacer más golpes. ¿Le parece poco? Viéndolo a la perspectiva, después de tanto tiempo, con el papel suyo como comunicador, como integrante de la prensa, con un rol muy importante editorialista, ¿hace una autocrítica? Sí, por supuesto. Fue una época en que o se tenía éxito o venía el golpe. Hoy ya no vivimos en ese drama, ¿no? Él solía decir, les ofrecí un plan de paz y trabajo y me respondieron con un plan de lucha. Dejó grandes lecciones, pero no las aprendimos. Hubo nuevos golpes de Estado, una estabilidad débil y todavía tenemos que construir la democracia. Y si usted me pregunta, yo no lo conocí nunca a mi padre. Nunca lo conocí porque era hermético, era callado, era misterioso y era imposible de prever qué iba a hacer. Y a veces sobrevaloramos a tanta gente que no se lo merece, que de repente cuando llega un tipo como ese, que se lo merece todo, no nos damos cuenta. Él se fue tranquilo porque se fue con sus banderas y se fue con su obra. Él cumplió con la patria. ¿Y qué más quiere que eso? El día que derrocaron a Ilia no hubo cacerolazos en su apoyo, tampoco resistencia. El pueblo no salió a la calle. El golpe era presentado con el pomposo nombre de Revolución Argentina. A los 2 o 3 días hablé por teléfono a la casa del hermano pidiendo la autorización para visitarlo. Y escuché la voz del doctor Ilia que de la cercanía le decía, dígale al amigo Rodríguez Áñez que no necesita pedir autorización para visitarlo. Eso me halagó enormemente, por supuesto. Esa fue la última vez que lo vi al doctor Ilia. Nunca más lo vi. Cruz del Eje está detenida en el tiempo como si nada hubiese pasado en medio siglo. La estación abandonada y las familias durmiendo en los vagones de los talleres ferroviarios de ese pueblo son una postal de una oportunidad perdida. La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria.